Kicillof fue un pésimo ministro de Economía y la realidad es que vive de espalda a los datos, es una persona, digamos, muy limitada. Y lo interesante de esto es que el otro día dio pruebas de ello. Esa idea de darle 50.000 pesos a aquellos que vayan y ocupen un terreno es una locura. Primero porque están cometiendo un delito. Segundo, porque está premiando al que comete un delito. Es decir, entonces si ustedes, o sea, no sé, miren, si andan cortos de guita, vayan y expropien un lugar o métanse en un lugar, hagan una toma de tierras, les van a dar 50.000 pesos y les pueden dar hasta 300.000 pesos. O sea, es un disparate, digamos. Hay un libro muy interesante de economía, de divulgación, que se llama El economista en pijamas. El autor es Steven Lansburg. En el primer capítulo se llama Cómo matan los cinturones de seguridad, que es hermoso ese artículo. Pero arranca con una frase que dice: la economía puede sintetizarse en 6 palabras. La gente responde a los incentivos. Por lo tanto, digamos, no solo que está premiando al que delinque, sino que eso lo que hace es vulnerar el sistema de incentivos. O sea, ¿por qué? Porque el incentivo de ustedes es laburar. No es laburar. El incentivo es violentar la ley, digamos, o sea, no respetar el derecho de propiedad. Después voy a ir más sobre el tema del derecho de propiedad. Entonces, eso va en contra de lo que es el análisis económico. Fíjense que esto está muy arraigado, digamos, en los cucarachos, ¿sí? Porque si ustedes se fijan, hace unos tiempo, digamos, o sea, o creo que volvió a salir ahora a la luz, un video, digamos, donde la señorita Ofelia Fernández justifica ir a robar. Justifica vender droga antes que laburar de un modo honesto. Digo, no es menor, digamos, o sea, que propicien un delito. ¿Sí? Entonces, la realidad, digamos, me parece que esta gente ha relativizado el derecho de propiedad. Para ellos el derecho de propiedad es relativo. O sea, entonces en algunos casos vale, en otros casos no. O sea, digamos, si hay que respetar la propiedad, digamos, del niño Máximo Kirchner porque le tocaron la casa, sí vale el derecho a propiedad. Si es la casa de Chevere, bueno, vamos a ver. ¿Sí? Al margen de esa situación, o sea, también va en contra de lo que es el análisis económico del derecho. Muestra, digamos, la poca comprensión de estos procesos, porque fíjense que, por ejemplo, la señorita Ofelia Fernández, ¿sí? Cuando habla, digamos, solamente habla de lo que vendrían a ser los beneficios. Pero mirá, me parece interesante que consideres los ingresos alternativos, pero estaría bueno que también contemples los costos relativos, ¿sí? Vos cuando entonces haces cumplir la ley, ¿sí? Cuanto más efectivo sos cumpliendo la ley, haces que el delito, digamos, o sea menos rentable, por lo tanto lo reducís. Ahora, claro, digamos, este gobierno, o sea, no está dispuesto a condenar a los delincuentes porque es un gobierno de delincuentes. Por eso están a favor de los delincuentes, porque son delincuentes. Entonces, claramente, digamos, o sea, el delito, digamos, se vuelve mucho más rentable y ellos están propiciando que ese delito sea más rentable porque son parte de ese grupo, son delincuentes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la postura, digamos, de lo que propone Grabois o lo que propone Kicillof, no solo está en contra, digamos, de la Constitución Nacional, no solo que está en contra del análisis económico, no solo que está en contra, digamos, de lo que se conoce como análisis económico del derecho, sino que además está en contra de la evidencia empírica. Por lo tanto, lo que está propiciando es un desastre, es una locura. Es una locura. No tiene ningún tipo de gollete. Eso, digamos, como marco general, digamos, de
de esta situación. Ahora, digamos, vamos todavía un escalón todavía muchísimo más arriba, que tiene que ver con el rol del derecho de propiedad. Si uno tuviera que definir el capitalismo de alguna manera, el capitalismo es una revolución institucional. Esencialmente el capitalismo es una revolución institucional montada, si ustedes quieren, sobre el derecho de propiedad, o sea, sobre la propiedad privada. En ese contexto, lo que ustedes tienen, hay varias formas de mirar este problema. El primero es, miremos la historia, miremos la serie de Madison. Madison, que en paz descanse, era un economista que se dedicaba a hacer historia macroeconómica, o sea, o macroeconomía histórica, también se le suele llamar macroeconomía milenaria. Madison escribió 2 libros, uno, digamos, haciendo estimaciones del PBI, digamos, por países y por zonas, desde el año 1000 al 2000. O sea, ese es el primero de los libros de Madison. Y después hizo un segundo libro que, digamos, poco antes de morir lo terminó, que básicamente va desde el año 0, o sea, desde el inicio de la era cristiana, hasta el 2030, es decir, porque además agrega proyecciones hasta el 2030. Obviamente, digamos, si ustedes le van a preguntar a alguien de izquierda, va a decir que no, que eso es una porquería, van a encontrarse siempre con lo mismo, con el surderío, digamos, negando, digamos, los datos. O sea, es un trabajo, digamos, o sea, que se usa muchísimo, o sea, hay un montón, digamos, de entrecruzamientos, de chequeos cruzados, de forma de hacer las estimaciones, y hay toda una cuestión metodológica. Y digamos, y lo interesante es que cuando, además digo que cuestionan las series, por decirlo de alguna manera, la realidad es que es bastante fácil de ver. Ahora, si ustedes se fijan, la condición natural del hombre ha sido la pobreza. O sea, por eso me causa mucha gracia cuando aparecen algunos economistas pelotudos que ponen voz de serio y dicen, no, bueno, en Argentina no hay que explicar, digamos, la riqueza, que lo que hay que explicar es la pobreza. No, boludo, lo que hay que explicar justamente es la generación de riqueza, porque la pobreza ha sido la condición natural del hombre a lo largo de casi toda su existencia, salvo en los últimos 250 años. Lo que hay que explicar es la riqueza, no la pobreza. La pobreza es la condición natural. En ese contexto, cuando ustedes se paran en el año 1800, había poco menos de 1.000 millones de seres humanos viviendo en el planeta Tierra. Entonces, en ese contexto, ustedes lo que tienen es que desde el año 0 hasta el 1800, el PBI per cápita solamente creció 40%. Y todo ese 40% se concentró en el siglo posterior al descubrimiento de América. ¿Se dan cuenta? Es decir, que la economía en esos 1800 años mostraba una tasa de crecimiento del producto per cápita del 0,02%, o sea, nada, prácticamente despreciable, nada, casi nada. Fíjense que en ese contexto ustedes tenían además 95% de la población vivía con menos de lo que era el equivalente de $1 diario. Es decir, la condición natural de la humanidad era la pobreza. Si ustedes miran la evolución de ese indicador, previo a la llegada de la crisis gestada por la Organización Mundial de la Salud a partir del impulso de una cuarentena cavernícola, estúpida, donde Argentina, digamos, tiene el premio mayor en eso, con 7.800 millones de seres humanos, las personas que vivían debajo de la extrema pobreza eran 5% de la población del planeta Tierra. Es decir, hubo una explosión de riqueza. Es más, si toman lo que subió el PBI per cápita, por ejemplo, desde el año 1800, ¿sí?, hasta el 2000, ¿sí?, fue 9 veces y media. Es más, si el mundo lograra mantener la misma tasa de crecimiento que viene llevando, digamos, en lo que va del siglo XXI, el mundo, digamos, o sea, podría multiplicar el PBI per cápita por 60 veces.
solo con hablar de convergencia nada más. Es decir, que en un siglo lograríamos 4,8 veces más de lo que logramos en 20 siglos. Eso es el fruto de una revolución institucional que se llama capitalismo, cuyo eje central es la propiedad privada.